La ruta bíblica del Señor Jesucristo, eh, vamos a retomar un programa que habíamos subido y que lamentablemente no tenía audio por una falla técnica y que nosotros habíamos titulado Una voz de alerta, pero que en el fondo el tema que vamos a tocar hoy día tiene que ver con un aspecto de nosotros, las personas, hombres y mujeres, de todas las edades, que tiene relación con nuestra naturaleza. La naturaleza humana es aquel aspecto de los seres vivos que nos identifica como especie, es decir, como hombres, genéricamente hablando. Es decir, nuestra especie es identificable a través de lo que es nuestra naturaleza humana. Nosotros somos los únicos seres de la creación y somos capaces de hacer abstracción de ideas y al mismo tiempo poder asumir valores. Eh, Otras especies animales eh, realizan cierto tipo de procesos mentales que en algunos casos los más desarrollados, como los delfines, por ejemplo, no llegan a más allá que un proceso mental de inteligencia operativa que, no, que corresponde más o menos a un niño de 3 años. Sin embargo, estos animales no pueden hacer abstracción de valores. Es decir, nuestra naturaleza humana, entre uno de los aspectos característicos de la naturaleza, es justamente ser capaces de poder asumir los valores. Ustedes saben que los valores son idealidades, son creaciones intelectuales en base a una serie de aspectos que nosotros tomamos como relevantes. Pues bien, también, aparte de este aspecto muy distintivo de nuestra naturaleza humana, con respecto a todo aquello que nos lleva a tener una relación efectiva con nuestro Creador, es decir, con Dios, vamos nosotros a identificar que con respecto a nuestra naturaleza humana, nosotros tenemos implícito una naturaleza pecaminosa y que nos lleva a hacer aquel mal que no deseamos. Y es así que el propio Evangelio lo identifica al hablar sobre este aspecto de nosotros los seres humanos. En Romanos 7:19 nos habla porque, dice el apóstol Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Es decir, es mucho más fuerte en nosotros, en nuestra naturaleza humana, esta tendencia, entre comillas, natural, que pertenece a nuestra condición de ser humano, es llegar a hacer aquello que no siempre es correcto y debido, y lo vamos a ver más adelante. Normalmente, como ya dije, tenemos la tendencia de pensar que podemos ocultar esta situación a aquellos que viven a nuestro alrededor, ya sean seres queridos, amigos, inclusive creemos que podemos ocultar esta condición pecaminosa a nuestro propio Dios, lo que es una imposibilidad y nos engañamos, pues las escrituras nos advierten de que esto es imposible. Vemos, vámonos a Salmos 139, a los versículos 7 y 8, que dice así: el salmista se está haciendo una pregunta y al mismo tiempo esta pregunta va dirigida para ser contestada por el propio Señor. Y dice así: ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Se está dando cuenta de que es imposible eludir estos dos aspectos, tanto el Espíritu Santo y la presencia misma de nuestro Dios. Después dice, pensando que Él se puede arrancar, y se responde a sí mismo: si subiere a los cielos, allí estás tú.
Y si en el Seol, el lugar donde van los muertos, hiciere mi estrado, o sea, donde deposito mis pies, he aquí, allí tú estás. Es decir, muy difícil de que nosotros podamos ocultarle a Dios nuestros pecados que provienen justamente de nuestra naturaleza humana. En muchas iglesias, en sus púlpitos, por ejemplo, no se quiere hablar del pecado, más aún cuando desde la sociedad mundana se nos está bombardeando con una visión humanista del mundo y de la sociedad. Muchos predicadores y líderes de las iglesias se han visto influenciados con este discurso humanista que busca colocar justamente al hombre como centro de toda actividad, inclusive en el propio culto de adoración y alabanza, relegando al Señor Jesucristo a un plano muy, pero muy secundario. Y bajo esta visión humanista, el hombre se ve como una víctima, y hablando aquí de hombres y mujeres, estoy hablando genéricamente, se ven entonces, o nos vemos como una víctima, preso de nuestros sentimientos, que nos llevan a buscar sentir la felicidad, pero que nos damos cuenta, o creemos darnos cuenta, que no tenemos ningún tipo de derechos. Todo ello ha creado una enseñanza impédica basada en la búsqueda de la felicidad de este hombre pecador, que se cree víctima, como ya lo dijimos, de las circunstancias, y por lo tanto no se le debe hacer sentir mal. De allí que muchos pastores, predicadores, hombres del Señor, que están encargados de predicar y de enseñar el Evangelio, no quieren tocar la cuestión del pecado, porque está muy presente en cada una de las personas, y nosotros los hombres no queremos que se nos diga que estamos mal, no queremos rendirles cuentas a nadie, ni siquiera a Dios. Entonces, oye, en muchos púlpitos no se habla a los fieles que son pecadores, sino más bien se les dice y se les exhorta, lo que pasa es que tú te has equivocado nomás. Y esta equivocación ha surgido por culpa de la sociedad donde tú vives, es decir, del sistema. Y escúchame, cuando tú eras niño, tú, no es tuya la culpa, es del prójimo, es decir, del otro. Por ejemplo, de tus padres, que no te tuvieron criar, no te tuvieron dar el cariño, y motivado por esto, es que no fuiste a lo mejor a la escuela y te gustó vivir en la calle, o te fuiste por caminos que no eran los correctos. Entonces, no te preocupes, no es tu culpa. Otros te generaron de que tú te sientas así, pero nada de poder explicarle que no es la culpa de los demás. Veamos, el Señor declara en su palabra que somos nosotros, de usted y yo, hombre, mujer, niño, etcétera, guiados por nuestra naturaleza pecaminosa, los únicos culpables, no los demás. Vemos que nos dice la palabra en Ezequiel capítulo 18, versículo 19, al respecto de lo que estamos hablando. Aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, es decir, echándole la culpa a Dios. Y el Señor responde, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente, dice el Señor, vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo, es decir, el Señor Dios, os juzgaré a cada uno según sus caminos. Y se lamenta el Señor cuando responde y dice, oh, casa de Israel, dice Jehová el Señor. De ninguna manera, ustedes pueden ver que aquí Dios, por medio de salmos, está justificando como hoy día lo hacemos nosotros de una forma muy, pero muy irresponsable, cuando no somos capaces de confrontar a los hombres y a las mujeres de todas las edades en las iglesias, cuando los exhortamos, explicándoles que tenemos una naturaleza pecaminosa que nos hace que nosotros todos los días, creyentes e inconversos, estemos dominados por el pecado.
Se produce así entonces a partir de la erradicación con base a la victimización humanista liberal el fenómeno de la victimización del creyente y del inconverso, lo que nos lleva a restarle la importancia a la denuncia y llamar al pecador al abandono de las prácticas del pecado y en los sermones, evitando así que surjan en nosotros, es decir, en aquellos que van a la iglesia, el arrepentimiento sincero de nuestras faltas y pecados y así poder irnos a la búsqueda del Señor Jesucristo como aquel que lleva sobre sí el peso de todos los pecados y pagó justamente por estos pecados, tanto los pasados, los presentes y los futuros, muriendo en la cruz y obteniendo así para nosotros el perdón de los pecados. Y nos ha dado la vida eterna. ¿Qué nos dice Isaías 53:4-5 al respecto? Porque podría decir, esto se le está ocurriendo a usted nomás, caballero. Ciertamente, llevó Él, nuestro Señor Jesucristo, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos azotado por herido de Dios y abatido. Mas Él, Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eh, una prédica y enseñanza eficaz, efectuada en las iglesias, nos debe llamar al arrepentimiento. Y el arrepentimiento significa reconocer que soy pecador y que estoy actuando mal y por lo tanto voy a dejar de cometer el pecado. Hechos 3:19 dice, y se nos exhorta, así que, a usted y a mí, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es decir, el Señor nos va a bendecir en base a que buscamos el reino de Dios y su justicia y las cosas vendrán por añadidura. Muchos hombres y mujeres se engañan pensando para sí, no me agrada cuando hablan del pecado desde el púlpito, siento que esto no es para mí. Yo no creo ser mala o malo y me aburre que hablen de ello o me insinúen que soy malo o soy pecador. ¿Qué no hablan mejor de momentos más hermosos y placenteros? El Señor ha respondido a mis oraciones y siento que me ha bendecido y si yo fuera malo no lo haría. Es muy cierto que nosotros los creyentes sabemos y sentimos un gozo inefable, es decir, que no se puede explicar cuando nos damos cuenta que el Señor nos ha bendecido y respondido nuestras oraciones, ya sean dándonos algo que deseamos o ayudándonos con eliminar una enfermedad o algo similar, o dándonos un buen trabajo. Y esto nos da una felicidad. Decimos y reclamamos entonces, pensando y diciendo, en eso quiero usar todas las actividades en la iglesia, es decir, cantar, alabar y dar acciones de gracias. Y debemos concordar que esta es una parte muy importante en el ejercicio de todos nosotros en la iglesia. Sin embargo, debemos señalar que este otorgamiento de bendiciones, hicimos recién referencia, ciertamente se nos ha dado exclusivamente como consecuencia de la misericordia de Dios que hace que se refleje la gracia de nuestro Señor Jesucristo que opera en nosotros. Solo por medio de la gracia hemos recibido estas bendiciones. Y la gracia es recibir algo sin merecerlo. Y no
por mérito personal, así que está equivocada la persona que dice eso, el Señor me bendice, no soy malo, no soy pecador, y no por medio personal, pues, como ya hemos expuesto anteriormente en este ejemplo, ¿recuerda? Tenemos una inclinación al mal debido a nuestra naturaleza humana. Existen dos aspectos relativos a nuestra conducta habitual que son muy evidentes. Uno, es el pecado que mora en todos nosotros. Y aquí debemos entender como la tendencia o inclinación que tenemos nosotros hacia el pecado, es decir, hacer aquellas cosas que el Señor no nos aprueba que hagamos. Dos, los pecados, para que usted lo sepa con claridad, a pesar que lo sabe, los pecados son aquellas acciones, como que aquellas acciones, perdón, que cometemos a diario, que no son aprobadas por el Señor por medio de su palabra. Podemos identificar a la luz del Evangelio quiénes son las personas que pecan, quiénes son los pecadores. Eclesiastés 7:20 nos dice claramente, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos, de una u otra manera, somos más o menos pecadores. Ahora, estos son productos de las obras de la carne, es decir, de nuestro cuerpo. Veamos cuáles son las obras de la carne y el fruto del Espíritu. En Gálatas 5, 16, 21 se nos habla, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora identificamos los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El Espíritu nos lleva a hacer el bien que el Señor quiere que nosotros hagamos y que están descritos en los Evangelios. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, aquí vamos, adulterio, fornicación. El adulterio es cuando uno de los esposos tiene otro, digamos así, amante. Fornicación por las relaciones sexuales entre dos jóvenes, hombres y mujeres, sin haberse casado. Inmundicia, lascivia, son elementos asociados con lo anterior que no los voy a explicar por razones obvias. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ojo, celos son cosas muy terribles en las personas. ¿Cuántos hombres le dan una muy mala vida a sus esposas por inventar posibles o supuestas infidelidades, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el Señor, os amonesto, reta, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Aquí se utiliza muchas veces esta parte de este versículo para poder decir de que si usted y yo, siendo creyentes, cometemos un pecado y de esta naturaleza, y nosotros ya nos hemos convertido, hemos recibido al Señor en nuestro corazón y nuestra conversión es sincera, muchas personas, hermanos en la fe, piensan que así la salvación se pierde. Por lo tanto, hay que cuidarla con temor y temblor. Aquí pueden ocurrir dos cosas. O una persona que se ha convertido y ha creído
y cae en pecado y ese pecado es permanente, no lo quiere abandonar, o nunca ha sido su conversión sincera, o siendo sincera, es más fuerte en él la naturaleza pecaminosa que está en su cuerpo. Y cuando eso ocurre, que un creyente ha cometido pecado y ese pecado se mantiene persistentemente en su vida, el Señor lo puede castigar. El castigo no es perder la vida eterna, pero sí es entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Es decir, va a caer y va a llevar una vida posiblemente muy breve, pero se va a ir con el Señor, porque no es por obras, sino que por fe. Ahora, cuando usted se convierte, ha ahorrado los pecados son perdonados pasados, presentes y futuros. Que después, en 1 Corintios 6:11, tratando de estos mismos pecados por los frutos de la carne que he leído, dice en esta parte, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis, escucha bien, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, somos hombres y mujeres salvos en el Señor, pero no debemos alimentar nuestro cuerpo, nuestro deseo, porque las vanaglorias del mundo nos lleva preso a que nuestra naturaleza pecaminosa nos mande a hacer todo aquello que no le agrada al Señor. Y nos constituimos en pecados, en pecadores. Por eso que en la iglesia se debe estar constantemente advirtiendo a los hombres y a las mujeres que debemos tener cuidado con nuestra condición humana. Usted es un pecador convertido, usted es una pecadora convertida. ¿Alguna vez no ha sentido celos? ¿No ha tenido iras? ¿No ha tenido contiendas? ¿No ha deseado a otra persona, aunque sea solamente adulterado en la mente y en su corazón? Es decir, somos sujetos de pecado. Si usted y yo pecamos, esta es la conducta. Por eso que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Es decir, pedirle al Señor que nos perdone y y en un sincero arrepentimiento en el nombre de Cristo pedirle perdón. Y en nuestra mente y en nuestro corazón existe realmente el deseo de no volver a hacerlo. Y es posible que usted más adelante lo vuelva a cometer, pero va a tener, no va a vivir tranquilo, se va a sentir muy mal. Y el pecado, que en un momento es persistente, en su vida va a ir desapareciendo o se va a ir distanciando, porque nuestra lucha contra nuestra naturaleza es una lucha que no va a acabar hasta el día en que el Señor nos llame, es decir, hasta el día en que fallezcamos, porque el hombre es un sujeto de pecado y debemos siempre ser la conciencia desde el púlpito a través de la prédica para que hombres y mujeres de todas las edades tengan cuidado de sí mismos y no alimenten el cuerpo, sino que alimenten el espíritu. Usted, papá, usted, mamá, si tiene una hija jovencita, muy linda, pequeña o ya más grande, debe usted, ni por muy hermosa que sea, debe enseñarle de que debe vestirse con prudencia. Y usted, señora, que ya no es tan lolita, pero que todavía es hermosa, ojo con las calzas que usted se está colocando,
porque está dejando muy poco a la imaginación. Y eso genera los pecados de lascivia. Ahora, ¿será incorrecto que usted se vista con cierta coquetería? Evidentemente que no, pero no hay que irse a los extremos. Usted se viste con coquetería cuando usted quiere que su marido la mire y usted sea un agrado para su esposo. Y el esposo va a colocar así los ojos en aquella mujer que es correcta, que es usted, y no en aquella mujer o jovencita que se llevando, que dejándose llevar, por ejemplo, por ese sentimiento de poder exhibirse, vaya más allá de lo que el Señor le permite a los hombres y a las mujeres. Muchos de ustedes dirán, y termino, ya están hablando, uy, si no puedo hacer nada, ¿qué de malo tiene? Sí, tiene mucho de malo. La palabra lo está diciendo, hay que hacerlo con modestia y con cierta precaución. Pues bien, el pecado que mora en nosotros, en los hombres, es muy evidente, y el pecado que mora en las mujeres en todos los planos, no estoy hablando solamente en el plano de la lascivia, estoy hablando en el plano de los celos, en el plano de las iras, en el plano de las mentiras, en el plano de las contiendas, de las enemistades, de las disensiones, de las borracheras, de las envidias, de los homicidios, de las orgías. Estas cosas no agradan al Señor y no convienen. Aquella persona que haga esto no heredará el reino de los cielos si no es capaz de pedir perdón y de vencer, es decir, no evidenciar que es un convertido. Porque el que realiza estas acciones y no es un convertido, no le va a importar. Lo va a hacer como si algo fuera natural, más se va a alegrar con ello. El convertido lo podrá hacer cada cierto tiempo, pero va a pedir perdón, se va a arrepentir, va a hacer una lucha constante. Ahí está la constancia del creyente a objeto que poco a poco vaya abandonando. Usted, estimada hermana, usted, estimado hermano, va a tener que ir abandonando. Yo, igual, tendremos que ir abandonando cada vez con mayor fuerza, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La ruta bíblica del Señor Jesucristo, les pido a ustedes, Julio Semaburto, su anterior, que le está hablando, les señala que si este programa ha sido de bendición, compártalo. Si lo ha encontrado justamente que le ha gustado, coloque un dedito, es decir, ahí un me gusta, porque eso nos sirve a nosotros para que el algoritmo del sistema pase cada vez con mayor regularidad el programa y lo incluya en el sistema de la red. Y si no se ha suscrito, suscríbase. Así podrá tener, hasta el momento creo que llevamos más de 114 programas. Usted podrá acceder en un momento en que quiera poder y conocer más aspectos que tengan que ver con la ruta bíblica de nuestro Señor Jesucristo. Será hasta el próximo programa.